domingo de la transfiguración del Señor. Y no sé si lo hemos pensado alguna vez, pero resulta curioso que la experiencia del Monte Tabor que hemos escuchado en el Evangelio no lo vivan todos los discípulos, sino solo algunos. Jesús escogió a Pedro, a Juan, a Santiago y subió con ellos a lo alto de la montaña para orar. Y en este contexto de oración, Cristo les dio a conocer en su cuerpo el resplandor de su divinidad. Una voz que venía de lo alto sobrecoge a los discípulos. La voz decía: este es mi Hijo amado, escuchadle. No dice: escuchen a Moisés el legislador, no dice: escuchen a Elías el profeta. Dicen: escuchad a Jesús, solo a Él. Por eso, cada uno de nosotros, queridos hermanos, estamos llamados a experimentar este encuentro con Dios a través de Jesús. Es la comunión con Cristo el cauce que Dios mismo ha elegido para acercarse a nosotros. En el cuerpo de Jesús, Dios, que era invisible, se hace visible. Por eso podemos ver a Dios en Jesucristo. Dice la palabra que al oír esto, los discípulos caen al suelo, llenos de miedo. La escena es muy curiosa, porque esos discípulos que son los elegidos de Jesús, llenos de miedo, sin atreverse a reaccionar ante la voz de Dios, están completamente aturdidos. Pero Jesús actúa y actúa de una manera afectiva, cariñosa, de auténtico padre. Se acerca a ellos para que sientan esa presencia amorosa. Los toca para infundirles fuerza y confianza. Y les dice unas palabras inolvidables: levantaos, no tengáis miedo, poneos en pie y seguidme. Sí, hermanos, no tengáis miedo a vivir escuchando a Jesucristo. No tengáis miedo. Una vez que pasó el suceso, los apóstoles no sabían en el fondo si habían estado realmente con él o no. Pero lo cierto es que bajaron transformados. Esta experiencia vivida por los apóstoles me recuerda a uno de los personajes entrañables de la Biblia, que para mí es María Magdalena. Antes de conocer a Jesús, era una mujer de la calle, pero gracias a su amor se convirtió en una persona transfigurada. María Magdalena, esa mujer que no vale para nada, fue transformada por el amor de Dios en esa mujer que va a seguir a Jesús hasta la muerte. Yo mismo podría decir que si no hubiese sido por ese encuentro con Jesucristo, yo no estaría aquí predicando o hablando de Dios. Estaría por ahí haciendo otras cosas, pero no estaría aquí perdiendo la vida por amor al que a mí también me ha transformado. Y cada creyente, hermanos, todos estamos llamados a ser una persona transfigurada,
y tiene el poder de responsabilizar y de ayudar a otros que puedan estar en esta misma situación y en esta misma experiencia. El hecho de haber experimentado a Dios en tu vida, eso te lleva a tender la mano a tanta y tanta gente que te espera. Cada uno de nosotros, hombres o mujeres de la calle, con nuestras luchas, con nuestros sufrimientos, con nuestras alegrías, nuestros pecados, deseamos y oramos para que algún día podamos ser transformados, no por un amor humano, sino por el amor poderoso de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra vocación, nuestro deseo profundo es llegar a ser santos. Pero esta transformación no es algo instantáneo, no es de hoy para mañana, sino que es el proceso de toda una vida. Seguir a Jesús significa llegar a gozar con Él, poderlo escuchar, poderlo descubrir como lo que es, el Hijo de Dios, hecho hombre. Por eso, hermanos, no es cuestión de quedarse en la montaña contemplando las maravillas de Dios, sino que nos toca bajar, poner los pies en la tierra y seguir buscando aquí ahora lo que el Señor quiere de mí. Señor, ¿en qué puedo servirte? Señor, ¿qué quieres que haga? Por eso nos toca analizar los tiempos que vivimos y descubrir en ellos la voluntad de Dios. O dicho de otro modo, tengo que descubrir qué es lo que tengo que hacer para ser coherente con mi fe. A veces siento que en la iglesia en estos momentos es como si tuviéramos miedo a escuchar a Jesús, un miedo que nos paraliza y que nos impide vivir hoy con confianza los pasos de Jesús nuestro Señor. Tenemos miedo a los cambios, a la innovación, pero en cambio buscamos el inmovilismo, ese inmovilismo que nos está alejando cada vez más del hombre y la mujer de hoy. Se diría que lo único que hemos de hacer en estos tiempos de profundos cambios es conservar y repetir el pasado, algo que me parece horrible, porque estamos viviendo un tiempo nuevo, el tiempo de Dios. ¿Qué hay detrás de este miedo? ¿Es por fidelidad a Jesús? ¿O quizás por miedo a poner en odres nuevos el vino nuevo del Evangelio? Queridos hermanos, no hemos de tener miedo a unas celebraciones más vivas. Que no te inquiete que el pueblo de Dios pueda recuperar la palabra y pueda decir en voz alta lo que piensa y lo que siente. No nos asustemos. Cuando los laicos asumen su responsabilidad y son capaces de responder de acuerdo a la voz de su conciencia. Todos estamos llamados a escuchar la voz del Espíritu, que sigue hoy hablando a nuestras iglesias, a través de todos. El Espíritu no se limita
a una parte, sino que nos habla a todos, nos habla al corazón. Por eso, en medio de nuestra conflictiva e incierta historia humana, Dios se sigue revelando. Vivimos un mundo muy complicado, pero en medio de este mundo tenemos que navegar con esperanza renovada, aunque es de noche, como diría San Juan de la Cruz. Sí, es de noche, pero espero la luz. Confío en la resurrección. Nos toca mirar la vida con ojos nuevos. No todo es malo, no todo es negro. Dios está aquí. Dios vive con nosotros. Por eso, en estos tiempos de incertidumbre, se nos llama a ser hombres y mujeres de oración. Oración que no solo nos ayuda a amar a Dios, sino que nos predispone a contemplar la naturaleza, la vida, con sus ojos, con los ojos de Dios. La persona que vive en oración no encuentra tan malos a los demás. Ojalá cada vez que salimos de la Eucaristía pudiéramos mirar las cosas y sobre todo a las personas con una mirada diferente, con la mirada de Dios. ¿Acaso no os ha ocurrido alguna vez que ante una dificultad aparentemente insalvable, después de retiraros a orar, simplemente unos momentos, habéis encontrado una luz que os ha ayudado a superar aquella oscuridad? Porque yo, hermanos, sí lo he vivido muchas veces. Cómo la oración ilumina la noche, cómo la oración alumbra la oscuridad. La oración es el vehículo que nos abre los ojos para empezar a descubrir el rostro de Dios, ese rostro escondido en medio del mundo de hoy. Hermanos míos, no apaguemos el espíritu en el pueblo de Dios. Dejemos que el espíritu siga actuando en medio de su pueblo y tengamos la suficiente sensibilidad para escucharlo. Somos creyentes en camino. Tenemos muchas cosas que descubrir todavía, porque es verdad que estamos llenos de dudas, de vacilaciones, pero hermanos míos, os lo aseguro, este que os habla, en medio de su pequeñez, en medio de sus miserias humanas, siento y vivo con esperanza, sí, vivo con mucha ilusión esta vida que el Señor me da y esta etapa de la vida en la que estoy en este momento. Ya no soy un joven, ya soy ni siquiera un adulto, ya soy una persona mayor, pero me llena de ilusión poder recorrer esta etapa de mi vida, transformado, iluminado de la mano del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús, hermanos míos, sigue vivo en medio de su iglesia. Y necesitamos sentir con más fe esa presencia y saber escuchar con menos miedo sus palabras.
Esas palabras que nos dicen hoy, levantaos, no tengáis miedo. La transfiguración confirmó la fe de los apóstoles y fue para ellos la luz, esa luz que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y el lucero del alba nazca en vuestros corazones. Queridos hermanos, acompañad a Jesús, dejaos transformar por Él, dejad que esa luz que irradia la presencia de Dios en Él ilumine vuestras vidas y os conduzca siempre por ese camino que todos buscamos, que es el camino de la santidad. Amén.